Ya tenemos a un nuevo invitado, Lucas Palacios. Él es profesor de guaraní, también politólogo. Tiene un montón de títulos, profesor de guaraní en La Toma. Ha estudiado, sabe el idioma desde sus orígenes y además lo ha estudiado y lo enseña muy bien. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como verás, el programa trata de... Nos volvemos también un poco culturales y estaría bueno poder hablar sobre el guaraní, que además es un idioma del Mercosur. ¿Qué implica? ¿Cuáles son las implicancias políticas que esto ha tenido también como guaraní, como idioma del Mercosur? También tengo entendido que el guaraní, al estar reglamentado, digamos, también hay muchas discusiones sobre el alfabeto, sobre cómo se debe hablarlo, etcétera. Bueno, para ir comentándonos un poco. Justamente, entender al guaraní solamente como una lengua es un poco acotarlo, y hay que entender que la lengua es el campo de disputa política por excelencia en algunas cuestiones que tengan que ver con raíces o cuestiones no lingüísticas. El guaraní, además de ser, digamos, un pueblo que en su momento ha sido conquistado, oprimido, en fin, perduró como lengua, y la lengua guaraní es la que le permite, digamos, a muchos de los paraguayos, correntinos, misioneros, bolivianos, porque hay guaraní por muchas partes, en digamos. Santa Cruz se habla un poco, ¿no? Se habla porque Santa Cruz, como buena parte de la Patagonia, atrae inmigrantes. Perdón, yo te decía Santa Cruz de la Sierra, sí. Santa Cruz de la Sierra es el bastión importante del guaraní. Tarija, Chuquisaca. Ajá. La cuestión con el guaraní es que siempre ha sido el motor de las rebeliones por una reivindicación popular que en su momento ha sido negado por el Imperio Español. Ajá. El portugués también en su caso. Recién escuchaba cuando estaban hablando con este muchacho que estaba antes, y también un poco en mi yerro respecto a lo de Santa Cruz. El guaraní se ha extendido por todo el mundo, de manera tal que hoy en día se estima que hay entre 8 y 12 millones de hablantes, y Ada Colau, que es la alcaldesa de Barcelona, incluso durante su campaña por Barcelona en Común, hacía campaña en guaraní. Ajá. Sí, decía algo así como ñamosembá hipocarévape, saquemos a los corruptos. Que también escuchaba que el chico hablaba de que el que estaba antes, digamos, era bastante. Sí. Bueno, Evotá Ada Colaure y Evotá Barcelona en Común, o sea, son distintas estrategias que utilizaron para hacerle el proselitismo político. Porque tienen que ver con esto, que los paraguayos huyen de su tierra por todo lo que implicó, digamos, el vaciamiento, las políticas nefastas que tuvieron los distintos gobiernos. Estuvimos, de hecho, con una diplomática paraguaya que comentaba que en el caso de la ciudad de Rosario, los paraguayos acaban de superar a la otra población extranjera que históricamente fue masiva acá, que eran los italianos. Exactamente, sí. Yo me animo a decir que el guaraní es uno de los idiomas más hablados de Rosario. Sí. Solo que no lo sabemos. ¿Por qué? Porque, una de nuestras grandes formaciones, incluso deformaciones, es negar todas estas cuestiones que históricamente han sido relacionadas con lo popular, con lo mestizo, con lo indígena, con lo campesino, y esto lo que ha sido buscado ser marginado. Entonces, en lo que es las zonas de los asentamientos irregulares en Rosario, está lleno de paraguayos, correntinos, chaqueños, misioneros, entrerrianos, gente que en su momento, hablemos de la década de los 60, del 70, emigra hacia la pampa húmeda en busca de nuevas perspectivas, porque se estaba dando un reacomodamiento del capitalismo en todas las que son las zonas del campesinado clásico. Llega otra forma de entender, digamos, la producción del tabaco, el algodón, del té, del tung. Emigran porque les quitan sus tierras. Toda esa gente se tiene que reubicar en lo que es la periferia de Rosario. Gente que baila chamamé, que escucha polka, que habla guaraní y que reproduce las formas de convivencia propias del norte. Y contanos un poco por qué vos empezaste a dar clases y quiénes son los que asisten a tus clases también.
Bueno, es interesante mi historia. Mira quién lo dice. Yo vengo de una familia conservadora y clásica de Corrientes. En Corrientes somos muy conservadores. Imagínate que en el 45, 46, la única provincia en la que no gana Perón es en Corrientes. De hecho hay una frase, me permito, ya que estábamos, viste, hablando de Corriente, vino una vez un militante de los derechos humanos, de la comunidad LGBT, que decía: para ser puto en Corriente hay que ser muy macho. Exactamente. Sí, es tremendo, digamos, el conservadurismo en Corrientes en particular, pero en el norte en general. Yo vengo de una familia del Partido Liberal que también está en el Paraguay y que tiene tradición mitrista. Somos muy políticos en Corrientes, o sea, al punto tal que no ahora tanto, pero en su momento hasta te enterraban con los colores de tu partido y te pintaban la tumba del color que correspondía. Bueno, entonces a uno lo forman con ese conservadurismo, rechazando un par de cosas de las cuestiones populares, rechazando el guaraní, porque el guaraní es propio del campesinado, del mencho, del indígena, no te identifica con lo que uno pretende ser como clase media, supuestamente. Cuando vengo a Rosario me doy cuenta que eso es lo que me identificaba, el guaraní, y que es el idioma que nos buscaron rechazar todo este tiempo, el idioma que hablaba mi familia, mis abuelos, y dije, la pucha, ¿cómo puede ser que yo también sea parte de este dispositivo histórico, político, cultural de rechazo y de ignorancia, de algo que me identifica? Siempre lo digo en mis clases. El laburo que hacen las madres y las abuelas de Plaza de Mayo es impresionante, es genial, pero nosotros, la gente del norte, también nos negamos nuestra identidad y nos obligaron a negar nuestra identidad, y lleva 500 años de negación. Y yo ahora me encontré a mí mismo, me identifiqué con algo que yo no me sentía identificado. Y bueno, esto llevó su proceso, viste, cuando uno sale de su tierra, recién se empieza a valorar un par de cosas. Aquí, bueno, dejé un poco el conservadurismo, por más que algunos piensen otra cosa. Empecé a vincularme con un par de cuestiones de lo popular y me di cuenta que el guaraní me volvió de pata para abajo. Digo, cabeza para abajo, o sea, mis prioridades se volvieron otras. Me di cuenta que el guaraní me emancipaba a mí como persona, porque por ahí uno habla con un paraguayo que habla guaraní, no se da cuenta la potencialidad que tiene el idioma, porque los guaraníes no tenían estado, no tenían propiedad privada y un par de cuestiones de solidaridad y reciprocidad propias de las formas de entender su economía y su forma de vida, que si uno analiza eso desde las raíces, de la etimología, lo que uno habla, se da cuenta el potencial que tiene, digamos, para emanciparnos como seres humanos. ¿Sí? Pero yo creo que lo que hablamos antes de Cataluña y del País Vasco tiene mucho que ver con eso. Por algo también ellos tienen su propio idioma, y creo que es una marca en la identidad de las personas que habitan esos territorios que es clave. Sí, porque te distingue, y también porque te genera también una forma de ver y de entender las cosas y de formular las cosas que ya te hace diferente a las personas que hablan otro idioma. Realmente, sí. Es más, el famoso lingüista, filósofo Ludwig Wittgenstein decía, mi mundo llega hasta donde llega mi lenguaje. O sea, porque son las cosas que uno puede nombrar también. Realmente, y poder entender los distintos matices que tiene para una cultura entender determinadas cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo decimos hoy en idioma guaraní, el guaraní criollo, el que habla el criollo, digamos, no el indígena? Para decir precio, costo de algo decimos jepú, ¿sí? Pero para los guaraníes jepú es venganza. Si alguien te pedía el precio de algo era porque se estaba vengando de vos. Y eso implicaba una rueda interminable de venganza, porque el otro tenía el derecho a vengarse. Pero aparte yo creo que es bastante loco que el resto de las personas que no hablamos guaraní sabemos una o dos palabras como mucho en guaraní. Ajá. Que creo que, no sé, que sabemos Iguazú, creo, ajá, no sé, esas palabras así. Yo que sé si Roja de Ese me enseñaron a decirlo por Paraguay, Roja de Ju, y se abrían todas las puertas. Pero digo, eso que vos hablabas de la negación es en las escuelas. Sí. Digo, no enseñarlo es una forma de negarlo también, de seguro. No dar cuenta que eso existe y que seguro, está presente. Seguro.
Pero sin embargo, volvemos a esta cuestión. Se ha declarado, que fue la pregunta inicial, de cómo idioma del Mercosur. ¿Qué implica eso? ¿Cuáles son las implicancias? Muy bien. Fíjate, esto nos lo contó en su momento, hace 3 años, una doctora en lengua guaraní que vino del Paraguay, que estuvo en el laburo para impulsar, digamos, la propuesta de que sea la lengua oficial del Mercosur. Nos decía que paradójicamente eran los parlamentarios del Parlasur de Paraguay eran los que estaban en contra de denominarla como lengua oficial, y que los parlamentarios de Uruguay y de Argentina, un peronista, Eduardo Galantini, de Corrientes, eran los que lo impulsaban incluso. Entender esto es realmente loco, digamos, que el país que lo habla lo rechace. Eso se dio en 2009, la aprobación del guaraní como lengua oficial. También se dio en su momento en Bolivia en el 2009. En Corrientes fue en el 2004. En fin, esto tiene su ventaja, pero también tiene su contra, porque actualmente, a pesar de que es idioma del Mercosur, los papers, los trabajos, los documentos no están saliendo en guaraní. Teóricamente, no soy especialista en la cuestión, digamos, pero cuando la reunión ordinaria del Mercosur se hace en Brasil, primero tiene que salir en portugués y después traducido a los otros idiomas. Cuando se hace en Paraguay no sale en guaraní. Claro. Más que nada, agradecerte por haber venido acá, y nuestro productor quería poner una canción de Tonolec, que es una banda muy conocida, una banda que, sin mal no recuerdo, son de Corrientes, de Resistencia, el tema Oreru. ¿Qué significa Oreru? Oreru es nuestro padre. Nuestro padre. Ajá. Gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos con Oreru. Antes del tema, me gustaría Sí. que nos comentes cómo poder contactarse a la gente que le interesa hacer guaraní acá en Rosario. Bueno, estamos en el Centro Cultural de La Toma y en el Centro Cultural La Otra Casa. Mi número de teléfono es 1527 29 345 y por Facebook están en Taller de Guaraní Rosario. Repetime tu número de teléfono. 1527 29 345. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a un corte con la canción de Tonolec y ya volvemos.